En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, bienvenidos a esta noche del 6 de febrero de 2024. En esta ocasión el editorial va a ir sobre una noticia que salió hace varios días, pero que con toda la actualidad no nos habíamos podido detener en ella, pero no por eso deja de tener enormes consecuencias. Es este tipo de noticias que aparecen publicadas y que pasan desapercibidas. ¿Y de qué les estoy hablando? Pues les estoy hablando de Hacienda y la nueva ley que quieren aprobar. Esta ha sido ya enviado a Bruselas, como siempre, con la excusa de luchar contra el fraude fiscal. ¿Y en qué consiste esta ley? Pues básicamente consiste en lo siguiente. Hacienda contempla la posibilidad de fijar una nueva obligación de información. Ya saben que ahora mismo, ¿cómo funciona la información que recibe Hacienda de nuestros pagos? Bueno, en el caso de los bancos están obligados que si uno tiene una cuenta cuyo importe exceda los 6.000 euros, el banco informa a Hacienda. Y le dice, oiga, aquí está este señor, con este nombre, estos apellidos y este importe. Eso es lo que está en la actualidad. Y luego los pagos que son superiores a 3.000 euros, también los bancos tienen la obligación de informar a Hacienda. Pues bueno, todavía va a ser muchísimo peor, porque lo que quieren fijar es una nueva obligación de información en la que aparecerán todas, cuando digo todas, son todas las operaciones realizadas con todo tipo de tarjetas, ya sean de crédito, prepago, de pago virtuales o para compras online. También tendrán cabida otras tarjetas de cualquier denominación y en cualquier moneda. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que Hacienda, los bancos, van a tener que estar obligados a informarles de todos y cada uno de nuestros movimientos. Algo que ya hemos asumido, que el banco tenga que decirle a Hacienda, aquí está este señor y este es el importe que tiene. O, oiga, mire, es que ha comprado esto. Ese control exhaustivo de esa mafia que conocemos como Hacienda. ¿Y por qué decimos que es una mafia? Porque opera como tal. Hacienda básicamente viene a decirle, no, esto es por su protección, por la salud, por la solidaridad, por el bienestar social. Eso sí, pague o si no, asuma las consecuencias, bien en forma de multa o bien encarcelándonos. Es así como opera, es así como funciona la mafia. Luego tienen, pues bueno, sus, digamos, segundones, podemos decir, que son los que hacen el trabajo sucio, los que se dedican a ir investigando, como pasaba en el antiguo Egipto con los escribas, pues aquí lo mismo, pero con inspectores de Hacienda. Es exactamente el mismo proceder. A ver usted si paga o no paga ese impuesto revolucionario. Eso sí, por su seguridad y su bienestar. Pues a partir de ahora, si esta ley sale adelante, todos los pagos que realicemos, absolutamente todos, Hacienda podrá conocerlos. Ahora no. Ahora si Hacienda quiere saber si usted en qué se ha gastado X dinero, cuáles han sido sus movimientos, necesita tener una investigación en curso. Y que un juez se lo permita, diga, oiga, sí, investiguemos a este hombre. Todo eso va a desaparecer. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues les pongo un ejemplo muy sencillo. Imagínense que ustedes venden por las plataformas estas virtuales, yo qué sé, una taza. O venden un bolígrafo. Esas transacciones de importes ridículos y pequeños, Hacienda podrá conocerlos. Y Hacienda podrá llamar a la puerta y decirles, oiga, páguenme y tribute por estos 20 euros. ¿Les parece poco la presión fiscal que soportamos los ciudadanos españoles y también el control al que estamos sometidos? Esto es un absoluto atentado contra la privacidad, en el sentido de que un tipo en Hacienda puede saber exactamente en qué te gastas tu dinero. Al detalle, al segundo, sin importar cuál es la cantidad o el importe de dichas compras. Y la excusa, como decía antes, es no, es que esto vamos a ayudar muchísimo a que el fraude fiscal desaparezca. Que ahora vamos a hablar del fraude fiscal. Porque parece que el fraude fiscal, seguramente si ustedes escuchan fraude fiscal o evasión fiscal, ya dicen, ay, qué mal. No, qué mal no, vamos a verlo. Ahora veremos si está tan mal o no está tan mal. Pero si esto es por el fraude fiscal, ¿acaso el dinero de las cuentas bancarias ya no está controlado? Es decir, usted haga la prueba mañana que le hagan una transferencia
de 100.000 euros y no diga nada. ¿Acaso eso ya no se sabe? Por supuesto que sí. Estamos hablando de controlar el dinero que ya está tributado. Cuando usted recibe la nómina mensual, la recibe en el banco. ¿Qué fraude fiscal están combatiendo? O la realidad es que esto es un ejercicio más de control de esta falsa apariencia en la que vivimos de libertad, en la que continuamente, cada vez, somos sometidos a mayores chantajes por parte de esa mafia legalizada llamada Hacienda, que persigue y destruye a los contribuyentes, y cada vez de forma más sádica. No tienen fin. Y todos estaremos sometidos a eso. Que Hacienda sepa exactamente todo de nosotros. Y lo llaman libertad y democracia. Democracia puede ser. Ahora, libertad, desde luego que dista mucho de eso. Diría Sonsoles Onega, bueno, pero puedes bailar. Bueno, sí, ya, bueno, podemos bailar. Menos mal. Menos mal que podemos bailar. Pero esta noticia, que pasa desapercibida, es un claro ejemplo de cómo este mundo digital, que tiene enormes beneficios, también tiene enormes desventajas. Es un paso más ¿a qué? Un paso más a que, por ejemplo, el dinero en efectivo, que ya saben que hay una gran lucha contra él, y que se dice, no, es que esto como ya la gente no lo utiliza, pues hombre, lo suyo sería que poco a poco fuese desapareciendo. Claro que poco a poco fuese desapareciendo, es lo que le encantaría a estos gobiernos totalitarios que ocurriese. Y les pongo un ejemplo muy sencillo, para el que diga, no, es que a mí el dinero en efectivo no lo uso, hombre, yo tampoco. Habitualmente, no les voy a engañar, pues pagas pues con la tarjeta. Pero, ¿qué es lo que pasa con el dinero en efectivo? Hombre, que quieras que no, ahí tienes un mecanismo para librarte de la extorsión. Supongan ustedes que desaparece el dinero en efectivo. Supongan ustedes que a partir de entonces todo es digital. ¿De verdad ustedes se creen que no veríamos como en un estado excepcional se aplicase, por poner un ejemplo, un impuesto del 1% para todas aquellas cuentas que tengan más de 50.000 euros? Si no existe el dinero en efectivo, ¿cómo te escapas? Es imposible. Te dirían que esto es transitorio. Les recuerdo que el IRPF en España era transitorio para sufragar los gastos de la transición. Se lo recuerdo. Para que cuando digan, esto era así. Sí. Dijeron, este impuesto va a estar aquí, pero porque esto, claro, avanzar a la democracia cuesta mucho. Y entonces, pues, es un esfuerzo solidario que tenemos que hacer entre todos para darnos la democracia y lo quitaremos. Estoy convencido de que ustedes en junio se acuerdan de que no lo han quitado. El que haga la declaración trimestral como autónomo, como es mi caso, pues cada trimestre verá que no. Que sigue estando, ¿eh? ¿Qué ocurriría si no hubiese dinero en efectivo? ¿Cómo escapas a esa arbitrariedad? Incluso algunos dirían, bueno, empezarían con 1 millón de euros en la cuenta, el 1%. Claro, afecta a tan poca gente que dirías, bueno, no pasa nada. Ya, pero es que esto del empobrecimiento generalizado al final lo acabaría alcanzando usted también. Ahí tiene la prueba evidente, y esto es un ejercicio que convendría hacerlo, de cómo las bajadas de impuestos cada vez el umbral es más bajo. Antes decían los que ganaban 60.000, a los que ganan 40.000, ahora a los que ganan menos de 20.000. Cada vez el importe es menor. Pues esto es lo mismo. Y sobre el fraude fiscal, que muchas veces, ya les digo, uno ve las noticias, ¿no? Acusado de fraude fiscal, de evasión fiscal. Son cosas distintas, pero bueno. Y incluso la ilusión fiscal, que es otra cosa diferente, también se mete todo en el mismo pack, sobre todo con los youtubers que se van a Andorra y demás. Entonces, fíjate qué delito ha cometido, es terrible, que lo persigan y que lo ajusticien en la plaza delante del populacho. Pues lo cierto es que llegados a unos niveles extremos, como es el caso de España, en el que cualquier ciudadano medio, sin importar cuáles sean sus ganancias, pues algunos dicen, bueno, yo en mi IRPF me quitan esto. Ya bueno, pero es que no es el único impuesto que pagas, ¿eh? Es que están los impuestos directos y los impuestos indirectos. Y la media de cualquier ciudadano español es que se tira más de 6 meses trabajando para pagar impuestos. Es la esclavitud moderna. Como digo, algunos esto lo llaman libertad.
¿Qué ocurre cuando en un país, como es en el caso de España, al ciudadano se le somete a esas tasas impositivas tan abusivas que lo que acaban provocando es evidentemente la incapacidad de ahorro? Hay gente, yo conozco varios casos así, sobre todo dentro del mundo artístico, que dejan de trabajar en el mes de noviembre porque ya no les interesa facturar más, porque es que se lo va a llevar toda Hacienda. A ese nivel estamos. En estos escenarios, en esta realidad que vivimos, cuando alguien evade impuestos, yo qué quieren que les diga, me parece fenomenal. Es más, ojalá ese espíritu fuese mayor. Ojalá el dinero en efectivo se moviese más, pero ya saben que va a ser más difícil. De hecho, prueben ustedes a comprar algo con dinero en efectivo. Si es un importe superior a X, no se puede. Más de 1.000 euros no. Por el fraude fiscal, claro. Más bien por el control. Más bien por subjugar a la población. Más bien por generar una sociedad que esté completamente sometida a la administración pública. Y parece que no nos importa, que nos da exactamente igual. Renunciamos a nuestras libertades más básicas a una velocidad que da auténtico pavor. Como les digo, esta noticia es de hace 4 días. Y ha pasado desapercibida. Quizá los que consuman pues, las noticias típicos portales económicos, ahí sí que la leyeron, pero es que ni siquiera la prensa nacional tenía la relevancia que se merecía. Y hay que tener muy claro que en esta realidad, en esta situación, cualquier persona, bueno, cualquiera no, si es alguien que pertenece al sector público, hombre, se lo faltaría. Pero que un autónomo o una persona pague por Wallapop, etcétera, etcétera, si ustedes usan esas aplicaciones y no lo declare, está muy bien que no lo haga. Por supuesto que sí. Y no te convierte en peor persona ni en un ser insolidario. No. Cuando se lleva a los niveles extremos en los que hemos llegado en el caso de España, de asfixia fiscal, cuando esa asfixia total que sufre el ciudadano español, el contribuyente español que trabaja, porque claro, el que no trabaja no, el fraude fiscal no solo hay que defenderlo, sino que hay que alabarlo. Pero vamos, sin ninguna duda. Y tratar por todos los medios de no contribuir a ese expolio legalizado que es el que sufrimos desde hace muchísimos años y que ahora también se va a intensificar con un control exhaustivo de cada uno de nuestros movimientos. Dicen que no es magia, son tus impuestos. No es magia, es un robo. ¡Comenzamos! Recibimos ya a Javi Sanz. ¿Qué tal, Javi? Muy bien, Jano, ¿y tú cómo estás? Estamos, que no es poco, ¿no? que no es poco, con la que está cayendo. Bien. Sí, estamos bien. Estamos bien, ¿no? Pues nada, hay mucha actualidad. Si quieres empiezo ya del tirón. Sí, empezamos porque lo de los fiscales es una noticia también interesante dentro de esa guerra Tremenda, que hay. Efectivamente. Vamos a repasarla. Y es que, fíjense, la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo ha acordado este mismo martes por amplísima mayoría, repito, por amplísima mayoría, que se debe investigar al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por un delito de, aunque Sánchez diga que no, de terrorismo, tal y como expone y defiende el tan criticado juez Manuel García Castellón. 12 fiscales frente a 3 han apreciado delitos de terrorismo en el caso de Tsunamic Democratic y 11 fiscales frente a 4 han señalado que existen indicios contra el prófugo de la justicia, como bien decía, contra Carles Puigdemont. Esto se produce en medio de la polémica generada por el cambio de criterio del fiscal al que correspondía, como bien decía ayer Guadalupe, informar sobre el caso en el Supremo, Álvaro Redondo, que en 3 días pasó de elaborar un informe en el que veía terrorismo en el Tsunami Democratic a considerar que solo sería un delito de desórdenes públicos graves, Jano. También importante recordar que el presidente del gobierno hace apenas unos días afirmaba que nadie en su sano juicio podía haber terrorismo en los actos acontecidos en el Procés de Cataluña. El sano juicio de Sánchez es distinto al sano juicio de los jueces del Tribunal Supremo, pero hay que recordar, importante, el caso de Álvaro Redondo, que es un tipo que cambia de parecer tras una reunión y que esto es corrupción judicial, que lo estamos ya aquí asumiendo como algo normal, que sí, que no es un problema que venga de ahora,
pero que es escandaloso que un tipo cambie de criterio justo cuando se reúne con el que le dice que tiene que cambiar de criterio. Y luego también el gobierno ha dicho, bueno, sí, muy bien, pero a ver qué dice el Ministerio Fiscal, que es el suyo, claro. O sea, guerra abierta que va a continuar, sin duda, y todo esto va a marcar mucho qué es lo que pasó con la ley de amnistía. La guerra que parece que también va a continuar es la del gobierno con los agricultores. Y es que miles de tractores han colapsado hoy las carreteras y ciudades españolas en una protesta, como decía, de agricultores, y también se han sumado ganaderos, convocada importante por redes sociales, por lo que consideran que hay una crisis del sector y también, como no, por las políticas agrarias de la Unión Europea. Esas políticas verdes que comentábamos en uno de los programas aquí en Big One Media. Unas movilizaciones que está previsto continúen también mañana en diferentes zonas del país, es decir, mañana miércoles. Mientras las protestas se extienden, como bien decía, por toda España, el Ministerio de Agricultura, bueno, pues les ha recordado a los agricultores que han recibido ayudas por unos 4.000 millones de euros en los últimos 2 años, y que para el gobierno se trata, dicen, de un sector estratégico. Además, este mismo martes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado que retirará la propuesta para una nueva ley de uso sostenible de pesticidas, por la que muchos de estos agricultores han salido también a las calles en la Unión Europea. Ante ellos, algunos han criticado a los sindicatos ante su pasividad. Esta era la entrevista que le hacía Telemadrid a uno de estos agricultores. Una pena porque nos hemos tenido que movilizar a través de grupos de WhatsApp, porque los sindicatos está clarísimo que no mueven un dedo. Demasiada burocracia y demasiados billetes para los sindicatos, por lo cual ellos no se quejan. Ahora, cuando han visto que nos hemos empezado a movilizar, entonces están hablando los sindicatos de sus propias movilizaciones, pero hemos tenido que ser nosotros los que hemos tenido que dar el primer paso. Era la opinión de uno de los agricultores en uno de esos puntos de protesta en territorio español, y sobre este asunto le preguntaban justamente a Unai Sordo, que es el secretario general de Comisiones Obreras. ¿Qué dice de por qué no se han sumado a estas protestas? Pues que estos agricultores no son trabajadores, sino que son empresarios. ¿Por qué estas movilizaciones agrícolas no se suelen vehiculizar a través de los sindicatos de clase? En general, quien se está movilizando no son trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, son empresarios del campo. Yo creo que esto, sin quitarle ninguna legitimidad a la movilización, pero creo que hay que dejarlo claro. Estas son movilizaciones básicamente empresariales. Como hemos escuchado, protestas claramente empresariales. Que un tipo de comisiones obreras hable de trabajo, pues hombre, ya solo con eso ya nos da la risa. Pero más allá de eso, de que este tipo diga, no es que no son trabajadores, ¿y usted qué es? Porque trabajadores, desde luego que no. Pero aparte es que miente, es falso. Claro que muchos de ellos son, digamos, los dueños, los empresarios de sus propios cultivos, etcétera, etcétera. ¿Y qué? ¿Acaso no trabajan? ¿Acaso el agricultor que tiene su propiedad no trabaja? Por supuesto que sí. E incluso luego invierte, efectivamente, y contrata más personal. Bueno, lo que no tiene que hacer es aflojar, ¿eh? Yo comprendo que ahora hay mucha gente que dirá, bueno, es que nos cortan las carreteras, es incómodo. Sí, desde luego que es incómodo. Pero es que el sector primario es fundamental en un país. Ya lo repasamos en el programa de la semana pasada. Y se han echado atrás con el tema de los pesticidas, pero hay que seguir. Que no quede ahí el asunto, porque además ya sabemos cómo funciona esto. Ahora se echan atrás, dicen, bueno, vale, va, esto lo quitamos. Pero ¿se creen que en 3 años no lo van a volver a incluir? Por supuesto que sí. Sé que hay que ir con todas, y los ciudadanos que sufrimos, pues sí, oye, los cortes de carretera son muy desagradables, pero como digo, el sector primario hay que apoyarlo y también asumir estas, inconvenientes propios de las protestas. El que parece, Jano, que está yendo a por todas es el partido Vox, que ha movido ficha con respecto a todo este asunto, a esta crisis con los agricultores, y exigen que todas las políticas inspiradas en el Pacto Verde Europeo y en la Agenda 2030 sean derogadas. Habla Pepa Millán, la portavoz en el Congreso del partido Vox. Nosotros vamos a solicitar en el Congreso, en los parlamentos regionales y en todos los ayuntamientos que se rechace el Pacto Verde Europeo por medio de una iniciativa en la que pedimos también que se garantice la soberanía alimentaria, que se elimine la competencia desleal y que se revisen los acuerdos con países terceros que están poniendo en riesgo nuestra alimentación y que están poniendo en riesgo el comercio de nuestros agricultores y ganaderos.
es la propuesta de Vox para solucionar esta crisis, Jano. No, muy bien. Es que las políticas verdes estas hay que acabar con ellas. Lo único que nos están trayendo, y sobre todo la gente del campo lo sabe bien, es la ruina, que luego la sufrimos nosotros. A ver si se creen ustedes cuando van al supermercado y dicen, ¡ay, qué caro está todo! Sí, tiene muchísimas variables. Y una de ellas son las políticas verdes de este egocentrismo tan estúpido que rodea Occidente. El que ha hablado es el expresidente del gobierno, Aznar. Efectivamente, el expresidente del gobierno, José María Aznar, acudía en la mañana de este pasado lunes a un coloquio en la Universidad Francisco de Vitoria junto con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Pues bien, según Aznar, atención a esta reflexión, en las próximas elecciones generales habrá que elegir, dice Aznar, entre un sistema constitucional con monarquía o una conferencia de repúblicas independientes. Así lo decía. En las próximas elecciones generales, los españoles vamos a elegir entre el sistema constitucional encabezado por la monarquía parlamentaria y la Confederación Independiente de Repúblicas Ibéricas. Y yo le pido a todos, pero especialmente a los jóvenes, que piensen en eso. Y que piensen que en eso que se va a votar. Y que piensen que esa Confederación de Repúblicas Independientes, si es que llega a existir, no se hace sin desgarrar la convivencia entre españoles. Y esa es la política nefasta y catastrófica que tenemos en este momento en España. Pero eso será su última consecuencia. Que nadie piense que van a ser unas elecciones que dicen, no, pierde uno y gana. No, no, no. Las elecciones no van a ser de otra manera. Van a ser estructurales, existenciales, sobre el sistema. Y eso es lo que nos estamos jugando. Es Indudablemente. la opinión de José María Aznar, expresidente del gobierno, sobre las próximas elecciones que de momento serán dentro de 4 años, aunque yo vaticino que serán antes. Bueno, y si hay elecciones. Sí, bueno, oye. Bueno. Y si hay, Sí, pero hombre, más sí. allá de eso, esto se lleva votando, no es que se vaya a votar las próximas elecciones, esto se lleva votando ya desde hace mucho tiempo. O sea, es evidente que es el modelo, que es el final del camino. Es evidente que también la erosión que está sufriendo la Casa Real es un hecho, de forma muy estúpida, porque hay algunos que dicen que como el rey no hace nada, oye, perdona, el rey si le quitas el poder, que ya saben que yo estoy en contra, yo quiero una monarquía con que el rey tenga poder, pues ¿qué quieres? No puedes exigirle que lo que tú le has quitado encima sea culpa suya. Hombre, pues no. Pero por supuesto que el final del camino es ese, esto que señala Aznar, pero no lo descubrimos ahora, ¿eh? Esto viene de muchos años atrás y evidentemente cada vez nos acercamos más a ese escenario que parecía imposible y, oye, ¿esto qué locura estás diciendo? Hace muy poquito y cada vez estamos más cerca de eso. Vamos ahora a analizar la política internacional. Sí. Como bien decíamos este lunes de última hora, el rey Carlos III de Inglaterra, bueno, pues tiene cáncer. Por ahora el Palacio de Buckingham, eso sí, no ha dado detalles sobre qué tipo de cáncer tiene, pero eso sí, han descartado en un comunicado que esté relacionado con las pruebas de próstata a las que fue sometido hace apenas unos días Carlos III, el rey de Inglaterra. El monarca, hay que recordar, tiene 75 años. Se ha mostrado, eso sí, agradecido con el equipo médico por su rápida intervención y puso rumbo instantáneamente después a Londres tras dar a conocer al mundo esta noticia que sin duda ha preocupado a más de uno y más concretamente a los ingleses. El Palacio ha confirmado que cancelará, como bien decíamos ayer, todos sus compromisos públicos hasta nuevo aviso. Eso sí, seguirá al frente de los asuntos de Estado. Por último, este es el comunicado, por cierto, que emitía Buckingham Palace. Por último, Carlos III ha decidido hacer público el diagnóstico una vez agendado ese tratamiento y con el objetivo, han dicho, de evitar especulaciones sobre su estado de salud. Además, aclaran desde el Palacio, la publicación de su enfermedad, han dicho, Jano, bueno, contribuirá a mejorar la comprensión hacia las personas que padecen en todo el mundo esta enfermedad, que por desgracia no son pocas. No, no lo son. Es que desde aquí, pues bueno, le deseamos una pronta recuperación y que pueda volver cuanto antes a la vida pública. Y nos vamos ahora a Argentina. Y ya por último, el presidente de Argentina, Javier Milei, está a día de hoy, en estos minutos, en Israel. Primer viaje oficial internacional de Javier Milei con un mensaje de apoyo al gobierno de Benjamin Netanyahu, un mensaje claro de apoyo a las políticas y el compromiso, ha dicho, importantísimo de mudar en algún momento la embajada argentina. Es decir, que pase de estar en Jerusalén en lugar de en Tel Aviv. Algo que hay que recordar, Jano, ya hizo el propio Donald Trump cuando era presidente de los Estados Unidos. Milei
ha sido recibido a pie de pista por el ministro de Exteriores israelí, por Israel Katz, ante quien ha confesado el honor, ha dicho Milei, que le supone que Israel sea su primer viaje oficial al extranjero. El propio mandatario ha apuntado que cumple así la promesa que hizo antes de tomar posesión. Estas son las imágenes, Jano, fíjate, Héctor, si podemos ver las anteriores, cómo ha sido recibido. Este es el rezo de las muros de las lamentaciones y este es cómo ha sido recibido. Si podemos escuchar el audio, Héctor. Sí, que más que vale. Tomándose el espacio para ver cómo sale la selfie de los chicos. Es el hombre de moda. Y aquí rezando. Así que nada, mañana contaremos las noticias. ¿Qué titulares ha dejado esta visita de Javier Milei a Israel? Sí, que es verdad que lo prometió. Además, también hay que recordar que él está en ese proceso de conversión al judaísmo y, bueno, pues ya dijo que él iba a ser uno de sus primeros destinos. Pues lo contaremos. Nosotros nos vamos a la tertulieta. Vamos para allá. Comenzamos la tertulia y damos la bienvenida, en primer lugar, a Rubén Herrero. ¿Qué tal? Muy bien, siempre fuerte de conciencia, como hay que estar en estos tiempos de hierro. Tiempos de hierro. Me gustan las expresiones que usa Rubén, me encantan. Tiempos de hierro, Miguel Rovira, ¿cómo estás? Fantásticamente, Jano. Y don Julio Llorente. Aquí estamos. ¿Qué libro traes hoy? Pues siempre viene con un libro, entonces pues ya que estamos. ¿Qué es un ser humano? De Javier Aranguren, un libro estupendo que, vamos, se ubica en la mejor tradición aristotélico-tomista, frente al exceso del dualismo y frente al defecto del materialismo. Muy bien, pues oye. Un libro estupendo para comprender quiénes somos. Sí, qué falta nos hace, ¿eh? Porque estamos todos locos. Es el único ser, el hombre, que se pregunta quién es. Total. Los ángeles saben perfectamente quiénes son, Dios faltaría más, sabe perfectamente quién es, y los animales no se lo preguntan. Es un ser misterioso el hombre. Desde luego. Con esta presentación ya el resto ya nos podemos retirar. No, hombre, pero es verdad, Julito siempre trae libros interesantes y a mí me gusta. No sé, lo sé, le conozco bien. De hecho, he leído algunos de los que ha recomendado, unos me gustan más, otros me gustan menos. Ahora también ha sacado con su editorial Monóculo el de Adriano y Rigel, ¿cómo se llama el nuevo? Adriano y Rigel, Blasfemar en el Templo. De hecho, Blasfemar en el Templo. Hoy lo presentamos en Casamata. Efectivamente. Las entradas están agotadas, con lo cual no voy a recomendar a nadie la asistencia porque se llevaría un chasco. Sí, eso estaría feo. Que la gente puede no estar acudir sabiendo que ya no hay entradas. No, pero a mí me gustó mucho el de pensar lo que más les duele. Sí. Sí, no comparto el diagnóstico, o sea, digamos, lo que dice que produce todo el mal de la sociedad, pero sí que es verdad que es un libro súper interesante. Este no lo he leído aún, pero está muy bien referenciado. Muy bien referenciado. Sí, es un librazo. Bueno, vamos a hablar de los agricultores porque han conseguido una primera victoria, que es importante, en el caso de los pesticidas, que ya han dicho von der Leyen, bueno, venga, va, pues esto lo vamos a retrasar, pero también en España, esto ya lleva, en Europa llevan ya varias semanas, aquí en España hemos llegado un poquito tarde. Hoy ha sido el primer día en el que ya se han colapsado de forma numerosa carreteras, etcétera, etcétera. ¿Cómo veis vosotros el asunto? Miguel. Bueno, a mí me parece perfecto. Yo creo que el tema de los pesticidas es la punta del iceberg. Hay otros muchos problemas que atacan al campo español. Quizá la competencia desleal sea el más peligroso, pero también pues, el encarecimiento de los costes, ¿no? Y pues las políticas verdes de Bruselas. Tú lo sabes que en Valencia, en el año 19, era más rentable dejar las propias naranjas en el suelo que recogerlas porque venían de Sudáfrica y abarataban los precios. Pero no es el único ejemplo. Bruselas firmó con Marruecos un pacto por el que nos comprometíamos a darles 115 millones de euros para fomentar la agricultura inclusiva y ecológica, ¿no? Vete tú a saber qué es eso. Y para fomentar el plantar olivos en el país, 600.000 olivos. O sea, se está, de alguna manera, con el dinero del contribuyente español y europeo, también el de los agricultores, financiando la competencia de nuestro mercado. Es decir, de no sé qué supondrá del Producto Interior Bruto de la agricultura, pero quizá un 10, un 9, un 11%, no sé, como el turismo. Y luego, además, estas políticas están siendo fomentadas por personas muy alejadas de la realidad del campo, por personas que no distinguirían, pues yo que sé, un limonero de un pino, y que bueno, que están fastidiando el campo, y por eso yo creo que tienen todo el derecho a manifestarse y que además incluso, o sea, hacer más de lo que están haciendo. Porque no han dejado de cortar una carretera. En Francia y otros países de Europa ha sido un poco más grave incluso. Así es. Rubén. Bueno, entre estos que no distingue un limonero de un pino está, por ejemplo, González Pons, que conteniendo como podía el llanto, en un debate decía que el Partido Popular votaba todas las cuestiones ecológicas, así llamadas, con el Partido Socialista y con los Verdes, la Unión Europea de los fariseos, esta que tenemos que soportar. Que no dudéis
será aniquilada para llevarnos a una Europa de las patrias y una hora de los patriotas. Pero cuando se ha adoptado el fundamentalismo verde por los grandes partidos del sistema, por todos los medios del sistema, cuando se ha adoptado la Agenda 2030, que es un documento siniestro contra el individuo, la libertad, la propiedad y, por supuesto, contra la verdadera ecología, contra el campo, el mar, los ganaderos, los agricultores, contemplan horrorizados cómo no pueden ejercer sus profesiones, ahogados por impuestos, triturados por normativas desquiciantes. ¿Qué le van a explicar unos ecologistas de salón a un agricultor que lleva toda la vida en su explotación de cómo tiene que cultivar o cuándo tiene que quemar rastrojo? ¿Qué no hablar de un ganadero? ¿Qué le tienes tú que explicar a un ganadero sobre cómo cuidar a sus ganados? La situación en la que nos encontramos es una Agenda 2030 fundamentalista verde contra el individuo, contra la agricultura, contra la pesca, contra la caza, contra la tauromaquia, y la situación a la que han llevado a ganaderos, a agricultores es al límite. Están todos ellos arruinados. Cortesía de la Unión Europea, de los fariseos y de la siniestra Agenda 2030. Poco me parece lo que están haciendo para lo que se merecen. Y mucho han aguantado, ¿eh? Y yo, Porque desde esto luego, es un problema que viene de muy lejos. Cualquier esfuerzo que hagan para derribar a este gobierno miserable me parece bien hecho. Adelante, a por Julio, ellos. En esto hay varias cosas. Quizá, además de lo que han apuntado Miguel y Rubén, está el hecho de que el principio de la preferencia comunitaria ha quedado en agua de borrajas, con los tratados de libre comercio que ha ido firmando la Unión Europea, con el apoyo de todos los partidos políticos, ha de decirse, incluido Vox, que recuerdo así de primeras, en el caso del Tratado de Libre Comercio con Vietnam, hubo un eurodiputado que votó a favor, otro que se abstuvo y otro que votó en contra. Dios sabe qué quiere decir eso. Los agricultores viven una situación límite. En Francia, por ejemplo, se suicida uno cada día, mientras nosotros estamos aquí tertuliando, comentando la actualidad, y uno que ultima los preparativos de su suicidio. En Lugo se suicida un agricultor cada 7 días. En Zamora 3/4 de lo mismo. Está en una situación desesperada. Por eso me parecen muy bien las manifestaciones, y creo que, como ha dicho Rubén, poco hacen. Por otro lado, una reflexión sobre las manifestaciones. En Francia, los agricultores han conseguido que Macron se ponga de su parte y que, por ejemplo, se oponga al Tratado de Libre Comercio con Mercosur, que sería ya darles la puntilla a los agricultores europeos si que ese tratado se firmase al final. Sería la puntilla para los agricultores europeos. ¿Cómo debe hacerse una manifestación? ¿Con DJ Pulpo y en Cibeles para después irse a tomar uno el vermú? Pues esa es una manera perfecta de que la manifestación no provoque ningún efecto sustancioso. Las manifestaciones han de ser contundentes, y una forma de manifestarse contundentemente hoy es cortar, por ejemplo, las carreteras. Con lo cual, si queremos que la clase política responda, deben acabarse las manifestaciones melifluas y edulcoradas que la derecha española acostumbra a protagonizar en España. Pero, en ese caso, yo siempre voy a poner la excepción de Vox. Vox es el único partido con representación parlamentaria que desde el principio, hace ya 10 años, que Vox viene obteniendo representación parlamentaria, ha sido fiel aliado del campo, del agricultor, del ganadero, de la tauromaquia, de la caza, del pescador, indesmayable. Y las manifestaciones de Vox no son como las que tú dices, Julio, con el DJ Pulpo, porque esas son las manifestaciones del Partido Popular, el que luego, como dice González Pons, miembro de la banda de los 4 de Génova, dice que pactan todo con el Partido Socialista y con el Partido Verde, mientras Margallo va de plató en plató diciendo que es un apóstol de la Agenda 2030. Entonces, que algún sentido de la votación de Vox en algún momento en el Parlamento Europeo puede que no haya sido adecuado, pero que la mayoría de las veces que Vox se refiere a la cuestión del campo, nuestro sector primario, es defendiendo nuestro sector primario, defendiendo nuestros productos, poniendo a los españoles y a nuestros productos primero, como debe ser, porque en España
Nosotros primero. Eso Pero, es también, verdad, pero habría o sea, que a ver, yo preguntarse comparto- por qué determinados votos en determinadas votaciones. Y yo no me opongo a los tratados de libre comercio en sí. Eso te iba a decir, Pero porque parece que esto lo que hay queremos una detrás- autarquía. No, sí es conveniente cierta soberanía alimentaria, sobre Hombre, todo eso sí. en un contexto de conflictos y de guerras como el que vivimos hoy. Pero bueno, más allá de eso, si el problema es que incluso un liberal se tiene que oponer a estos tratados de libre comercio porque no hay una competencia ni perfecta, ni deseable, ni... No, hombre, tenemos por un lado a productores de países extranjeros, de países extracomunitarios, que no están sometidos a las mismas exigencias que los agricultores comunitarios, exportando sus productos a la Unión Europea, con el apoyo de la Unión Europea, que por otro lado asfixia a los agricultores comunitarios. Los asfixia con requisitos que además solo pueden cumplir los grandes terratenientes, con lo cual el pequeño y el mediano agricultor está condenado a la miseria y a la pobreza. Sí, no, Es indignante y poco están haciendo. Sí, no, de todas maneras, es evidente, eso es así. de todas maneras, en el Tratado de Roma del año 57, uno de los principios rectores de la política agraria común era la preferencia comunitaria, que es algo que es de bastante sentido común, porque si varios países se unen para conducir unas políticas de una manera más o menos unitaria, pues lo correcto es que esos países tengan preferencia a la hora de vender su producción. Aquí, por ejemplo, Marruecos está vendiendo ya más hortalizas en España que la propia Almería, que tradicionalmente ha sido la huerta de España. O sea que evidentemente algo está fallando y más en las condiciones en las que producen. Condiciones que no exigen al agricultor patrio, ni muchísimo menos. Recordar las sandías podridas y envenenadas con las que inundaron el mercado, hasta el punto que sí tuvieron que ser retiradas. Por mucho que la Agenda 2030 nos diga que hay que permitir la invasión migratoria, la invasión alimentaria, hubo que sacar esas sandías podridas y venenosas del mercado, que es como ellos no tienen ningún control allí. Y entonces tú dejas que metan todos sus productos envenenados en nuestro país. Y el agricultor español asfixiado por regulación y por impuestos. Y luego sonríe, que no gobierna la derecha y Eurovisión vamos con zorras. Oye, el tema de Eurovisión, yo no lo había visto este fin de semana, o sea, no he visto el concurso, pero ha dado mucho de sí, pero no vamos a hablar de eso. No, ¿te gusta? Luego lo he visto, claro, al final No, yo oye, creo que eres víctima del trending topic, al final claro. he visto la canción, lo he visto, es espantoso. Hay un tema importante aquí, que es ¿Sobre qué? sobre el fundamentalismo verde y todo vale. eso. Que es que no hay una convicción, o sea, lo que subyace a todas las políticas de la Unión Europea no es una convicción, no hay principios, no hay una genuina preocupación por el medio ambiente. No, desengañémonos. Si hubiese una genuina preocupación por el medio ambiente, tú no comprarías productos de países que no cumpliesen las exigencias fitosanitarias. Claro. No. Yo lo que veo detrás, y sonará conspiracionista, pero me da igual, es un firme propósito de desmantelar nuestro sector primario y de que nuestros países sean eminentemente urbanos y que, bueno, ya producirán los alimentos otros. Ese es el propósito. Lo de lo verde, lo ecológico y tal, es un pretexto, es una coartada. Yo lo veo así, sinceramente. Es que si no nos explica de otra manera. Y que den leccioncitas de ecología quienes llenan nuestros campos de placas solares y de molinos. Que esa gente de lecciones de ecología manda narices. Hectáreas y hectáreas cubiertas por placas solares donde no puede crecer ni una hierba. Ni una hierba. A diferencia... ¿Van a dar lecciones esos a los agricultores? Aparte de eso que tú Por dices, Dios. Julio, hay un libro buenísimo de Schellenberg que es No hay Apocalipsis, que explica muy bien cómo todos estos molinos de viento, todos estos paneles solares, el impacto que tienen, como también, por En ejemplo, las los especies, murciélagos, con el tema de los molinos de viento, y eso parece que da igual. Pero bueno, pasa igual con el agua. O sea, en lugar de hacer un plan hidrológico nacional, lo que se hace es se transporta el agua de Valencia a Cataluña. ¿Cuánto cuesta transportar ese agua? Porque, o sea, mira el problema que tienen ahora con la sequía. Claro, es que no es una cuestión de precio, ¿no? Porque si los agricultores catalanes lo necesitan, pues, joder, debe primar la solidaridad, ¿no? Interterritorial en España. Pero claro, que es que se están haciendo y se están deshaciendo este tipo de cuestiones en torno a lo que decía Julio de hacer, no es conspiración, o sea, quiero decir, es basarte en la experiencia. Quiero decir, o sea, no solo hay unas pautas que tienden a hacernos cada vez más dependientes de terceros países. Es que el proceso de desindustrialización, por ejemplo, de las centrales térmicas, ha sido parecido. Alemania ahora se ha dado cuenta de estar recogiendo cable, pero nosotros con Marruecos no solo dependemos de ellos de cierta manera, de una manera pequeña todavía, ¿no? En cuanto a lo del tema de las hortalizas, por ejemplo, o el tema de los olivos próximamente, sino que también dependemos desde el año 19
desde el año siguiente al que Sánchez llegó al poder, de una forma paulatina también de la producción energética. O sea que, desde luego que no tiene nada de conspiración decir que aquí hay aquí unos patrones y que están encaminados a unos fines. Pasa que el conspirador de ahora es el que mañana tendrá razón y ahora, pues ahora se ríen, ¿no? Como se reían cuando Alemania celebraba el cierre de las centrales. Sí, festejaba. Claro, mira, hemos acabado las centrales nucleares, mira, y qué Trump, colgorio, y qué Trump, colgorio. sí, y cuando Trump cogió y le dijo, no os ríais tanto, y se están riéndose desde no sé si por la ese ONU, es el ¿no? discurso de Trump que cuando Fue dice, brutal. o sea, ustedes me están diciendo que su plan es que todo va a depender de Putin. O sea, toda su energía. Y los demás, no se ha enterado que el Nord Stream... Y pues mira, el Nord Stream no es como está. Y de hecho la factura de luz más cara del mundo la pagan los alemanes. Que esto hará 5 años de esto, no más, ¿eh? 5 Un poquito años. más. Pero en un momento vamos a escuchar, hablando de las protestas, hablábamos, antes comentábamos con Javi, los sindicatos que no se han unido y la explicación que da. Ahora, tranquilo. Efectivamente, es que es ignominioso, macho. Tranquilo, por favor, tranquilidad. Muchos agricultores se han quejado en esta jornada de que los sindicatos no les están apoyando en sus protestas porque están atados de manos y pies por los intereses del gobierno. Esta protesta le llegaba justamente a los sindicatos y esta es la explicación que daban, que los que se quejan son empresarios y no trabajadores. ¿Por qué estas movilizaciones agrícolas no se suelen vehiculizar a través de los sindicatos de clase? En general, quien se está movilizando no son trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, son empresarios del campo. Yo creo que esto, sin quitarle ninguna legitimidad a la movilización, pero creo que hay que dejarlo claro. Estas son movilizaciones básicamente empresariales. Se ponía la mano en la cara a Rubén. Así que Rubén, adelante. Es que esto ya clama al cielo. Que esta gentuza de comisiones obreras y UGT, unos vendeobreros del primero al último, están diciendo que ese agricultor, esos son los que hablaba Julio, que se están suicidando. ¿Esos son terratenientes? ¿Esos son empresarios? Y por cierto, que los terratenientes y los empresarios tienen todo el derecho del mundo a existir, a producir y a ganar dinero. Y a quejarse, y a quejarse. Pero que no se manifiestan todos los terratenientes, se manifiestan las pequeñas y medianas empresas que están completamente asfixiadas por impuestos y regulaciones. El ganadero que tiene 40 vacas y no puede cumplir las exigencias de Bruselas porque tiene 40 vacas, ¿no? Y no tiene el volumen de producción suficiente para cumplirlas. Ese es el que se manifiesta. No, Bill Gates seguro que no. Pero Bill Gates y los grandes propietarios seguro que no. Pero bueno, que ha utilizado un verbo horrísono, ni siquiera existe, llamado vehiculizar, eso no existe. ¿Cómo se llama este? Unai Sordo. El tío este. ¿Cómo se llama este, Javi? Unai Sordo. Demasiado preocupado por comer gambas y por frecuentar marisquerías, no se ha formado mínimamente en lo que debería formarse. No, hombre, pero no le pidas peras al olmo. No, efectivamente. Pero bueno, más allá de eso, primero hay que distinguir entre empresarios y empresarios. El empresario no es malo en sí. Claro que no. El empresario no es malo en sí. Bueno. La mayor parte de los empresarios que se manifiestan hoy son pequeños y medianos empresarios. Aquellos, repito, que no pueden cumplir las exigencias de Bruselas, que están asfixiados, que no pueden aguantar la competencia desleal, que no... Y los sindicatos estos, que lo único que hacen es mancillar el nombre de los sindicatos, que lo único que hacen es desprestigiar la causa a la que se supone que sirven, en lugar de ponerse de su lado y decir, coño, esta reivindicación es justa, lo que hacen es, de nuevo, someterse al poder político. Y actuar como su perro de presa. Es que es indignante. Y perdón, me pongo así porque, joder, para una causa justa que se defiende en España en estos días, para una causa justa, los sindicatos no están donde deberían estar, que es protegiendo al indefenso. Protegiendo al indefenso de las tropelías de los grandes empresarios y de los políticos. Pero nunca han estado ahí. Con una excepción que se llama solidaridad. Este sindicato sí está al lado de los obreros y de los españoles. Me refería a los sospechosos habituales. No, pero que es que Miguel, y os cambio de tercio. Estos sindicatos se han manifestado en favor de los presos de ETA, por ejemplo, en el País Vasco. O sea, que no es algo que... No, es que esto no va con nosotros, para empezar. Y luego, para seguir, hay otra cosa de la que no se está hablando de la agricultura, precisamente. Podemos hablar de los temporeros. Y es de todas aquellas personas que están fomentando que vengan a España, es decir, toda aquella inmigración ilegal que están fomentando que vengan, que va a depauperar el campo, que va a depauperar los sueldos y que va a provocar que esos trabajadores que sí están directamente afectados, porque vamos a comprarle el argumento, vamos a decirle que venga, que eran todos terratenientes, lo cual es mentira. Los trabajadores que emplean esos que tienen, que están a sueldo de esos terratenientes que ellos dicen, el día de mañana va a ver cómo sus sueldos se van a depauperar, valga la redundancia,
precisamente por la llegada de personas que ellos están favoreciendo. Pero también te digo, Miguel, Y esto es algo que está, que o sea, ya ha pasado en ¿cuántos Huelva. españoles desde luego. están dispuestos a hacer esos trabajos? Hombre, no, pero no, Pues si no hubiera esos inmigrantes, si no hubiera esta invasión migratoria... Que el Rubén, que empresario no, tiene que coño, contratar- Rubén, no. Que sí, Oye, que cualquiera sí. que conozcáis, que Pero, trabaje en Juanma, no el es- campo y dile, oye, tú tienes problemas para contratar personal, y te dice, flipas. Sí. O sea, Muy bien, flipas. sí, para porque recoger la la España- fresa. Pero- Quita la mano de obra Pero que esclava. no, Rubén, coño, que Rubén, que aquí hay gente que dice, oye, yo Jano. cobro 1.000 euros, 800, me da igual, recibo al mes. Me voy a ir al campo a recoger, Bueno. estar ahí de sol a sol por 1.000 Pero X. es que ¿Se quedan en probablemente no haya casa? que pagarle 1.000 euros a esa persona, probablemente haya que pagarle más. No, Sí, bueno, ya, pero no, ya no lo entramos deja de en- hacer por la naturaleza del trabajo, sino por su remuneración. Digo, claro, es que Hombre, no me oye, compensa claro. estar al sol por 800. Estar porque todo el de día verdad, al eso sol también. Mira, por sí, claro 800 que sí. euros. Hombre, No, pero Sí. Hay bueno, gente que no quiere preferirías- trabajar. Prefieres eso. estar en una tienda de ropa que estar es- sola a sol no recogiendo estoy fresas. seguro. Sí. Segundo, Lo que- Va a depender de la remuneración. No, Pero eso no no- culparía de eso tampoco al agricultor que paga poco a los jornaleros. Creo que es de un sistema que está viciado, porque el agricultor no puede pagar más a los jornaleros porque el sector no es competitivo. Claro. Porque no le dan los números. Claro, Hacen claro. números y Los no puede márgenes. pagarles más. Sí, sí, No hay claro. margen. no- Hay que intentar buscar una solución global. ¿Hay una pretensión así en las instituciones comunitarias? ¿Qué dirían los cursis? No, no hay una pretensión así. Ahora La mismo no. pretensión es desmantelar el campo. Desmantelar el campo. Y yo, vamos, estoy casi convencido de que los españoles no rechazan el trabajo en el campo por el hecho de ser trabajo en el campo, sino por la remuneración. No, por la no, remuneración que y es también paupérrima. porque eso pasa. No por culpa de los solo en empresarios, España, ¿eh? sino por culpa de un sistema que Pero está viciado. es innegable que eso no solo pasa en España, en la mayoría de países occidentales, ese tipo de trabajos, oye, no los hacen ni los alemanes, ni los hacen los españoles, hace esa inmigración que, oye, a fin de Pero, cuentas... Jano, porque el problema es europeo, o sea, no es solo español. Que sí, pero que El problema es también, europeo. o sea, que dicen, no, que a mí, o sea, yo con la inmigración podemos discutir lo que queráis y controlarla y todo eso, y pues voy a estar de acuerdo. No, sí, la pero culpa tampoco es por del- la del razón pobre de, es hombre que no que quitan viene. el trabajo, mentira. Ah, no, no, O sea, no. Bueno, no era sí, mi- no, Sí, sí. Mi- No, Rubén, sí. ¿qué trabajo te quita un inmigrante? O sea, el inmigrante No, desde luego, cualificado todo lo que está no te quita nada. todo lo que está viniendo, ya pocos trabajos, porque desde luego a trabajar no viene ninguno. Bueno, casi ninguno. algunos sí, coño, Rubén. De lo que joder. está entrando, Hombre, hay de de todo. lo que está pero- entrando, Sí, ya, pero lo bueno, que está- pero... bueno, bueno, te voy a dar el dato de las ganas de trabajar que tienen. Canarias, en el último año, 83% de incremento en las violaciones. Lo que está entrando, Pero, lo que Rubén. está entrando no viene aquí a trabajar. Son varones en edad militar Sí. que desde luego no escapan de ningún conflicto ni de ninguna guerra. Aquí está entrando una invasión migratoria como parte de esa conspiración que no es tal para acabar con los individuos, la libertad, la propiedad y las patrias. Y esto es un hecho. Bueno, eso lo discutiremos en Yo- otro programa porque no una- es el una- tema. Una postilla Rápido mínima, que vamos, voy a- que ya cambiamos. fugaz. No es que vengan a quitarnos el trabajo. No sé si lo No. expresaría de esa manera. Lo que sí está claro es que sirven para abaratar la mano de obra. Eso Yo sí. Tampoco estoy de acuerdo. Bueno, Porque es que tienes es un pa- hecho, Jano, No. y se aprovechan las grandes multinacionales. No estoy de acuerdo. De hecho, tienes- porque oye, sus exigencias salariales son menores que las de los españoles. me estás diciendo que en una ciudad como Porque lo- Londres, que posiblemente es la ciudad en la que más multicultural puedes encontrar en el caso de Europa, han abaratado los En sueldos? determinados trabajos, sí. ¿En cuáles? Vete a Roque- Los, los menos cualificados. Vete a Roquetas Pero- de Mar y compáralo con Londres. Son dos modelos completamente distintos. Hombre, ya. Pero, Igual que sí- pero igual que que no, entonces no Singapur, la por causa no, ejemplo. pero exacto, pero Claro. la causa no es esa. O sea, Es hay el más perfil. allá. No, no es solo, pero Está, que claro. sirve la inmigración masiva para abaratar la mano de obra. Por el hecho tan simple de que quienes vienen tienen unas exigencias salariales menores que los que vivimos aquí. Sí, sí. Porque pero- vienen de Y porque de aceptan lugares. trabajar en determinadas condiciones Claro. los que vienen a trabajar. Repito, que ya desde luego no son Y mayoría. condiciones que no aceptan los españoles, en muchas Que no, ocasiones. hombre, que Jano, Que que sí, no. normal, señor Rubén. porque- Pero bueno, este debate ya lo tendremos otro Bien, día. vale. Vamos a cambiar de tercio, nos vamos con esa polémica. Bueno, no polémica, es la guerra de todos los días entre el Ejecutivo y el Judicial, y se ha pronunciado Urtasun. Sí, la noticia ha saltado esta mañana, es que la Junta de Fiscales, lo decía en las noticias del Tribunal Supremo, pues ha acordado por amplísima mayoría, ¿no?, que se debe investigar al expresidente Carles Puigdemont, al prófugo, mejor dicho, por terrorismo. Horas antes, fíjense, el ministro de Cultura lo que decía, que aquí prácticamente hay una dictadura judicial. Aquellos que venimos diciendo que las actuaciones del juez García Castellón están motivadas políticamente, lo hemos dicho sin peros, y por lo tanto creemos que la posición de la Fiscalía confirma lo que ya hemos dicho. Pues horas después, 11 de los 14 fiscales del Tribunal Supremo decían que hay indicios de delito de terrorismo
a Puigdemont y a todo el caso de Tsunami Democratic. Lo que es sorprendente es como hemos normalizado ya que el gobierno, que esto es el gobierno, esté con nombres y apellidos señalando a un juez. Es una auténtica No, locura. pero es que ya ni el gobierno, es que, bueno, sí es el gobierno, ¿no? Pero de repente te sale el ministro de Cultura. O sea, es decir, no es que ¿De qué? El ministro de presunta cultura, ¿no? El equipo de natación sincronizada. Sí, pero joder, pero eso son los de Herrera, nos lo dijeron en los comentarios. Sí, es verdad. Eso fue Herrera, es verdad. Los terminales mediáticos, bueno, eso forma parte de lo normal, pero que un miembro, incluso ya digo, de algo tan alejado de la justicia como es la cultura, salga, menciona a un juez y diga, no, es que esto, bueno, es un poco menos que una persecución política. Y aquí estamos comentándolo como si nada. No, bueno, a ver, vamos a comentar las declaraciones del ministro, perdona. O sea, ¿Y por qué? ¿Y por qué este juez? Es que, claro, le están acusando de prevaricar. ¿Por qué no se querellan contra este tío, este analfabeto que no tiene ni idea de absolutamente nada? Pero es que yo soy un juez y me acusan de prevaricar, y aquí, para prevaricadones, su amado juez Garzón. Ese sí que es un juez prevaricador, no García Castellón. No, este señor no. Pero claro, como va en contra de todo el tinglao que están montando esta secta destructiva del gobierno, lo señalan desde el gobierno. El otro día, a Vox le quitan la palabra en el Parlamento, mientras que a toda la horda separatista y proetarra señalando jueces y fiscales con nombres y apellidos, por favor, póngalo a las claras, dilo, repite, que no se te ha oído, más alto. Y quería Vox intervenir para algo. No, a ti no, a ti allí, palabra fuera. No sea que alguno escuche. La situación es kafkiana, es el mundo al revés. Pero yo las cosas como son, que los jueces que están siendo señalados demanden a este tío. Muevan ficha. No, es que lo están acusando de algo muy gordo. Y es, no, usted lo que está haciendo es perseguir a esta gente por motivos políticos y por órdenes políticos. Es decir, que te está llamando por la noche Abascal Feijóo. Sí. Bueno, González Pons estará ya durmiendo porque escribe mucho y está bueno, qué bueno eres. Pero escribe. Sí, pero escribe unos cuentecillos porno para horteras de bolera de venta en gasolineras y boleras de mala muerte. A ver. Bueno, pero escribe, coño. Bueno, es que llamar a eso escribir... Qué exquisito eres, tío. Es que ahí, juntando unas letras de qué moderno soy. Ya, es que no hay nada peor que un tío que no es moderno hacerse pasar por moderno. Es la cosa más ridícula que hay. Pero bueno. González, sí, pero ya sé, te lo he dicho para picarte. No, bien, pero, bien. Lo has conseguido, misión cumplida. He dicho, sé que tienes debilidad por González Pons. Pero el hecho es que este hombre está diciendo que, oye, que no, que a este le están llamando por las noches para decir, oiga, ahora hace esto, ahora tienes que hacer lo siguiente. Claro, esto, repito, es el gobierno español el que lo hace, porque otra vez que medir los de la CUP, bueno, tampoco sería muy normal, pero ya lo asumes, ¿no? Dentro del rollo que llevan le separa el corte de pelo, también te digo, porque las prácticas son las mismas. O sea, te digo, de verdad, es que esta gente sale a decir... Y la ascendencia orca, porque, madre mía. Salen a decir este tipo de cosas porque entienden que el Estado es parte de su cortijo y que los jueces deben incluir ese cortijo. Por eso piensan que por detrás están llamando y el juez está actuando no conforme a la ley, sino conforme a lo que un tercero está diciendo por teléfono. Por eso salen con esa mentalidad de las ruedas de prensa. Por eso salen con esa mentalidad, porque lo tienen tan interiorizado que lo dan por hecho. Y de verdad se lo creen. Lo que estamos viendo hoy es un afán de subordinar las instituciones del Estado a los designios de un partido político concreto, además de un partido político concreto que está subordinado completamente a los designios de su líder. Cambia de opinión de un día a otro solo porque a su líder le conviene para preservar el poder. Se desdice, no teme desdecirse solo porque a su líder le conviene que se desdiga, etcétera, etcétera. A mí lo que me fastidia de todo esto, lo que más me duele es que no nos tienen ningún respeto, porque Pedro Sánchez en la entrevista masaje que le hizo Ferreras el otro día en la Sexta fue... Tony, para los amigos, Tony. Eso es, Tony para los amigos. Por cierto, madridista... madridista, digamos... Después del robo del domingo no vamos a hablar de fútbol, Julito, prosigue. Íntimo amigo de Florentino. En fin, no quiero profundizar en la figura de Ferreras. Pero bueno, en la entrevista a Masaje, Pedro Sánchez decía que ellos, por supuesto, jamás se entrometerían en las decisiones judiciales y que pleno respeto a las decisiones judiciales. Al día siguiente sale el vocero del gobierno, bueno, es el vocero de Sumar, ¿no? Sí, bueno pero es del gobierno. Da igual. El vocero el ministro de Cultura que
pensaba que un lustro era ¿en cuántos pensaba que eran? ¿25 años? Sí, ese es el nivel. Ministro de Cultura. Bueno, es su opinión, que se diría ahora, ¿no? Matemáticas con perspectiva de género. Es su opinión, es una matemática con perspectiva de género. Exacto, ¿sí? Vamos a proponer a Unai Sordo al vehiculizar como próximo ministro de Cultura porque seguro que daría la talla. Entonces, el vocero de Sumar, otro que en cuanto a dominio del lenguaje deja bastante que desear, sale y dice al día siguiente de que su líder dijese que ellos respetaban las decisiones judiciales, que por supuesto en García Castellón había una motivación política, y lo dice como si estuviese enunciando una obviedad. Digo, no, si este tema ya lo hemos hablado, ¿para qué vamos a incidir en él? No, si esto ya está más que hablado, si García Castellón, lo sabemos todos, está movido por razones políticas. Es escandaloso, pero lo peor es que la reacción es una manifestación con DJ Pulpo en Cibeles. Y que alguien que recientemente viene de vetar a Vox en el debate de la televisión pública de Galicia, que pagan todos los gallegos, incluidos los que votan a Vox, ha dicho que una de sus misiones es también acercarse y negociar con Puigdemont. Esto lo ha dicho Feijóo. ¿Cuándo ha dicho eso? Hombre, sí, en una entrevista en La Voz de Galicia, sí. Pero, a ver, ¿ha dicho literalmente eso? Ha dicho literalmente en el marco constitucional. Claro, que él tiene que plantearse, negociar y hablar con Puigdemont. Y ya lo hicieron antes de la investidura. Pero bueno, estos del PP más son muy tontos, y su arrogancia. Si eso te lo compro, que se creen que van a conseguir que Puigdemont diga ¡ay, he visto la luz! Aunque lo consigan. Pero es que aunque lo consigan, son 7, pero hay 33 diputados que no van a estar. O sea que, Feijóo, tus matemáticas con perspectiva de género, aplícalas, porque hay 33 que no van a estar si Puigdemont está. No he leído la entrevista, la verdad. La leeré porque La Voz de Galicia. Sí, bueno, pero sí que esto no es una novedad en el sentido que ya también dijeron que dentro, que lo fue Borja Semper, creo que lo dijo, que la obligación que tenían era hablar con ellos para ver si así podían llegar a acuerdos, eso sí, dentro del marco constitucional, que es una cosa estúpida y absurda. Pero bueno, de vez en cuando ya sabes que tiene esos ramalazos. También esto nos debería hacer reflexionar debería hacerles reflexionar a los más optimistas, aquellos que confían en que la justicia detenga el golpe que está perpetrando el gobierno. Me da la impresión de que no va a ser suficiente, porque este gobierno carece de escrúpulos, y si por algún casual Puigdemont acaba siendo inculpado por terrorismo, ya le promulgarán una ley ad hoc que le libre de la acusación de terrorismo. Sí, que eso es lo que decía ayer Guadalupe Sánchez, que dicen, vale, pues si no sale con esto, no te preocupes, vamos a empezar a modificar las leyes, vamos a empezar a decir... La ley de enjuiciamiento criminal con el proceso de instrucción de los jueces, o sea, es que es hasta ese punto. O sea, hasta ese punto. Lo hicieron con la malversación. Sí. Lo hicieron con el Código Penal. En fin, un gobierno que ha demostrado tal carencia de escrúpulos, no podemos presuponerles escrúpulos para esto. Hay que presuponerle carencia de escrúpulos para absolutamente todo. Y si necesitan promulgar una ley ad hoc que exima a Puigdemont de la acusación de terrorismo, lo harán. No nos quepa ninguna duda, porque las instituciones, el bien común, todo eso se la trae al pairo. Todo esto es el afán de Pedro Sánchez, se explica por el afán de Pedro Sánchez de mantenerse unos meses más en el gobierno. No, eso no es verdad. No sé yo que dicen que esto es por el reencuentro total. Correcto. Es por la concordia. Parece mentira que no leas El País. La convivencia. para cerrar las heridas. No te estás enterando de esto. Esto es por la concordia, y al final, ya en la entrevista que le hizo Tony, explicó, pues que cuando él habla en las entrevistas y Sánchez se pone solemne, os habéis fijado que dice el nombre de la entrevista. Tony, sí, entonces dice... Antonio, como para ponerme solemne. Entonces, brutal. Lo hace. Sí, o sea, es verdad. El hormiguero, Pablo, dice Pablo. Bueno, tío, impresionante, pero bueno, más allá de eso, lo que él decía es que la amnistía, que no es por eso, que antes o después tenía que llegar, porque esto va de la concordia total. Yo os pregunto ya para cerrar, ¿creéis, hablando de la amnistía, la amnistía, que sabemos que está paralizada, sabemos que están las elecciones gallegas ahora el 18 de febrero, ¿qué creéis vosotros que va a ocurrir? En ese sentido, habrá que modificar, si no la ley de amnistía, o se la traga Puigdemont o Sánchez. O sea, uno de los dos va a tener que... Sánchez dice que esto no es una decisión, ya lo sabemos que es por la convivencia, pero uno de los dos va a tener que torcer el brazo. ¿Cuáles son vuestras apuestas? Rubén, Julito y Michael. Saldrá adelante todo lo necesario para que el PSOE, lo dije el otro día, no es gobernar, es que se quedan sentados en los bancos azules, pero eso para ellos vale tanto que todo aquello que sea necesario, incluso bodrios jurídicos como hicieron en su día del solo sí es sí, harán un solo sí es sí para políticos, corruptos, golpistas y proetarras y etarras, porque esto va a caer también. Harán
todo lo que sea necesario. Saldrá adelante. Julio. Remitámonos también a la experiencia reciente. ¿Quién ha torcido hasta ahora el brazo de quién? ¿Pedro Sánchez, el de Puigdemont, o Puigdemont, el de Pedro Sánchez? Si nos remitimos a la experiencia y damos por sentado que lo que ha ocurrido hasta ahora seguirá ocurriendo, tenemos que concluir que Pedro Sánchez y su gobierno retocarán la ley de amnistía tal y como Puigdemont se lo exija. Miguel. A ver, yo creo que está claro, ¿no? Si han modificado el Código Penal, han hecho una ley ad hoc y buscan además modificar también la LEC ahora, ¿por qué no iban a hacer un pequeño reajuste, ¿no? De última hora, ¿no? ¿Por qué no iban a cambiar el chicle del motor para que entrara un poquito más de gasolina? Un ¿no? arrebato de virtud y claro. de... Y de verdad, y te pondrán un regalo muy bonito así, saldrá Inés Barceló y dirá, fíjate, lo que hacemos por la concordia y tal. Y saldrá un montón de gente y dirá, joder, pues tienes razón. Eso es lo peor, los tertulianos que Pedro Sánchez se plantaba ante Puigdemont y que claro, que cómo no iba a plantarse ante semejante pretensión, dirán, esto era necesario para recuperar la concordia. Y si algo lo contaremos. Falla, sí. Y si algo falla, seguro que algún despistado diputado del PP que, uy, me he equivocado. En esto yo creo que estarán más atentos. Y llegaron a votar 4 el PP a favor de la ley del solo sí es sí, entre ellos Terol. Terol no lo tengo ubicado. Antonio Terol, sí. Ese no lo tengo exalcalde ubicado. de Boadilla, ¿no? Y candidato... Sí, candidato fallido en Alcorcón. Ahora ya en huida. Aquello era una crónica de un fallo anunciado. Ellos, porque a Terol se le puede votar en muchos municipios, pero me da la impresión de que Alcorcón no es uno de ellos. No, y luego no sé quién es el Terol. Por motivos de... Sí. Yo debatí con él, debatí con él Yo también estaba perdido. Y desde entonces no volvió a aparecer nunca más. ¿Debatiste con él, sí? Sí, debatí con él. Pidió que esa entrevista no se emitiera, por cierto. Vaya por Dios. Al director del medio donde estaba. Es que eres implacable, Rubén. Siempre fuerte de conciencia, azote de... Claro, y del Partido Popular de todas las glorias de España. No. Yo lo que creo que ocurrirá, yo soy un poco más pragmático, dentro de 50 años todo esto ya habrá salido, evidentemente, ¿no? Pues y dirán que, bueno, se elaborará una ley de memoria democrática para la concordia con Cataluña y dirán que Pedro Sánchez salvó Cataluña y España y tal. Y aparecerá en la portada con un báculo y un cetro. No me cabe ninguna duda. No es descartable. Sí, no me cabe ninguna duda. En 50 años no estaremos, pero si se apresura el asunto... Bueno, con lo rápido que va todo, igual 50 años... Sí, creo que te has ido muy lejos. Sí, medio muy lejos. Pero bueno, nosotros no nos vamos a ir tan lejos. La semana que viene nos volvemos a ver. Gracias, Julio. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias, Rubén. Y gracias, Javi. Hasta mañana, don Jano. Mañana más, como siempre, claro que sí. Y ustedes ya saben, mañana regresamos a las 9 de la noche aquí en Libertad, en Mi One Media. Muchísimas gracias por estar ahí. Adiós.